Vamos a leer Isaías 29, los que pueden, los que no quedan sentados. Capítulo 29, versículo 17 en adelante. Y Dios pregunta, ¿no? Dice, ¿no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero? ¿Y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendían la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Hasta aquí la lectura. Elevamos nuestro corazón a ti una vez más, amado. Quédate con nosotros, rodéanos de tu manto. Señor, tu presencia nos esté rodeando como el manto ahora mismo. Intérnanos dentro de ti mismo, Señor, para que tú estés dentro de nosotros mismos también. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Y digamos amén. Hermano, tomen asiento. Qué bueno que viniste. Qué bueno que me escogiste, te dice el Señor. Y escogiste la buena parte. Porque no viniste por religión, no viniste por religiosidad, viniste por mí, te dice el Señor. Porque Él mismo te atrajo con cuerdas de amor, irresistibles cuerdas, ¿no? Capaz que te arrastraron, capaz que te sacaron del pozo de desánimo, de angustia, de depresión. Pero aquí estás, sumamente ministrado, sumamente mimado. Con lo sumo de Dios estamos en esta preciosa tarde, en este precioso lugar, que lo hermosea Dios, La presencia de Dios lo cambia todo. Como quería cambiar Él, y de hecho ya lo hizo en la historia, ya es historia, la realidad de aquellos que estaban como estaban en este mismísimo capítulo 29. En este tu mismo capítulo de vida, el Señor va a cambiar. Lo de antes va a quedar atrás. Y el Señor va a hacer un después glorioso. Es increíble, ¿no? Porque si uno se pone a leer este capítulo 29, yo no sé si llegamos a término, ¿no? Porque tiene una primerísima parte angustiosísima. Una primera parte terrible, tenebrosa. Y uno ya no aguanta. Uno dice, qué terrible. Lo que también en este tiempo muchos están todavía viviendo. Pero de aquí a poco mi gloria se va a manifestar en tu vida, te dice el Todopoderoso. ¿Cuántos creyentes gritan amén? Porque esto es para los creyentes. Para los creyentes que como de aquel tiempo les tocó vivir, como te decía, una primera parte donde la angustiosa situación era angustiosa. Donde ellos estaban en un enumerado de cosas que, como te digo, que si lo fuéramos a leer el capítulo 29, a duras penas llegamos a leerlo más allá de la mitad, pero hermano, aunque estés a duras penas, seguí adelante porque viene un después. Aunque vengas de lo que estás viniendo, pero este es un antes de Cristo, porque Cristo va a hacer cosas nuevas todavía.
Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo estoy en ti? Y yo estoy en ti, te dice el Señor, para sacarte a ti de las situaciones angustiosas donde, si mirás conmigo en el comienzo de este capítulo 29, ¿en qué estaban ellos? Estaban en el ay. Míralo ahí, versículo 1. Ay y con mayúscula. Y no solo porque es comienzo de oración, ¿no? Hay gente que está en los ayes, como dice la Biblia, en el ay enorme, grande. En un dolor fuerte, punzante, profundo del alma, del espíritu. Trascendido muchas veces hasta el mismo cuerpo. Ellos estaban en el ay, estaban también, sigue diciendo en el versículo 2, en apreturas, estrecheces. Cuando estás apretado por diferentes frentes, por diferentes lados, por diferentes cosas que apretan con presión, tal cual una morsa, ¿viste? No sé cuántos conocen lo que es una morsa. Algo que se va, es un hierro fuerte, ¿no? De dos partes, de dos caras que se van cerrando según la manija del que esté dando manija, ¿no? Y el diablo está dando manija. Y muchos están siendo apretados, están en apreturas. Igual que ellos. Ellos estaban y venían de una situación desconsolada. Dice también el versículo 2, donde no hay consuelo. Porque el consuelo, hermano, no es solamente me siento mejor, un poco mejor en un ratito. El consuelo que se está hablando, el consuelo de Dios, es el antes y el después. Es que deje de ser aquello que te apremiaba y te apretaba. Estaban en el desconsuelo. Porque la situación seguía siendo largamente la misma. Y por el desconsuelo también dice que estaban tristes. ¿Quiénes? El pueblo de Dios. ¿Quiénes? ¿Y por qué? Como pueblo de Dios, porque Dios estaba haciendo, trazando en ellos una nueva criatura, una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Y ellos de alguna manera se habían echado a perder, se habían huelgado, ¿no? Se habían entregado al descanso, sí, quizás a la apatía, a la distancia y tantas cosas como la religiosidad misma. Yo veo al Señor Jesús, ¿no? Entrando con pie firme en la escena de su ministerio y dando muy duro y muy fuerte en contra a la fría y que enfría religiosidad que se habían adueñado muchos. Pero esto no era solamente del tiempo contemporáneo de Jesucristo con sus contemporáneos, los fariseos y saduceos y demás. Esto se venía de antes, el pueblo de Israel, Isaías 29. Se habían holgado, se habían acomodado. Habían pasado ciertos disturbios, ¿no? En sus vidas, justamente por esos descuidos espirituales, y estaban como estaban, ahondados, hundidos, tristes. ¿Qué más dice? Versículo 3, sitiados. ¿Viste cuando mirás y no hay por dónde? El sitio es eso, ¿no? Cuando un ejército, generalmente más fuerte que el que es sitiado, rodea por todas partes. Esos sitios no pueden salir, no encuentran salida. El sitio es un estado, sí, donde están bloqueados. Y así estaban ellos como sitiados, también humillados. Y aún dice, hablando, dice el mismo versículo 4, desde el mismo polvo, tan disminuidos, tan humillados, tan sin poder, sin autoridad inclusive. Una palabra tan, diríamos, hiriente, una expresión de una persona que está tan en deterioro y de tal situación, que dice que aún la palabra de ellos era como del mismo polvo, desde la tierra, como sigue diciendo, como voz de fantasmas. Gente que no es vista, que no es tenida en cuenta, ya no es oída. Una voz tenue, como quien hablara acaso entonces desde el mismo polvo de la tierra. Y como muchedumbre, dice que se habían hecho sus enemigos, visitados con truenos,
con cosas ruidosas, con malas noticias, truenos, terremotos y gran ruido y gran torbellino. Situaciones alarmantes despertaban la atención y el temor de ellos una y mil veces. Vivían una tormenta permanente, terremotos. Eso nos hace pensar, ¿no? En un tiempo como este, donde lo físico y geológico de este mundo está siendo sacudido por los terremotos. Y eso, hermano, no es solamente decir los señales de la segunda venida de Cristo, sino también son principios de juicios, principios de dolores, pero luego la tierra toda va a temblar. Y muchas veces nuestro ser mismo ha temblado con terremotos. Por el terremoto de afuera, terremoto adentro. Por lo que se vive en el entorno, lo que se sacude adentro el ser, ¿no? Tempestad y terrible, fuego consumidor, termina diciendo el versículo 6. No el fuego que recién estuvo ardiendo acá, el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Que no es fuego consumidor, es fuego alentador, es fuego de gloria. Pero arden otros fuegos también, fuegos que consumen. Y el fuego que consume, porque es eso, fuego que consume, de repente la leña que había en tu fogata se va a ir quemando, se va a ir disminuyendo, se va haciendo nada, se va haciendo cenizas. Y hay gente que ha sufrido la disminución, ¿no? El fuego consumidor, el achique. Y todo esto obviamente no quedaría así nada más. Porque se trata del amor de Dios, de un Dios amoroso. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, tú eres un Dios amoroso? Tú eres un Dios que no se desentiende para siempre. Hermanos, porque eran su propio pueblo. Y entonces llegaría, que como decíamos, para leer todo este capítulo se llega aún en solo lectura a duras penas al versículo 17, porque es todo tan terrible, ¿no? Y apenas un salpicado, ¿no?, de lo anterior. Pero venía un después. ¿A partir de qué? Vendría el después. Palabra clave, versículo 17. A partir de la conversión. Porque Dios mismo convertiría a él de aquí a muy poco lo ruinoso, lo arruinado. ¿Quién lo convertiría? Dios. ¿Quién es el que nos convierte? ¿Quién es el que nos está diciendo que depende? Si lo que viene ahora, lo que Dios se apresura para poner por obra, depende de nuestra conversión. Capaz que hay gente que dice, no, pero pastor, yo ya estoy convertido. Déjame decirte que nos seguimos convirtiendo. Y hay momentos estacionales, hay momentos quedados, hay momentos detenidos y pausados que son nada más ni nada menos que en verdad retrocesos y hundimientos espirituales, donde hay que volverse a convertir. ¿Y sabés quién es el que nos convierte? ¿Sabés quién fue el que te convirtió en tus mismos inicios? Dios mismo. Dios mismo te llamó la atención, Dios mismo se te reveló y Dios mismo al llamarte te hizo volverte a Él, convertirte a Él, quiere decir eso. Así que el después viene a partir de la conversión que Dios hace en nosotros, la conversión que vos y yo no logramos hacer, ni con el mejor esfuerzo, hermano, porque no es por fuerza, es por el Espíritu de Dios. Levantá tu mano y decirle, Señor, convertime a ti y seré convertido. Pedíselo o estás conforme con esto. ¿Sabés que Dios quiere hacer cosas grandes? Te quiere sacar de la tempestad, nos quiere sacar del terremoto, de lo angustioso, de lo triste, de lo sitiado, y nos quiere llevar a un momento sublime, como antes, no, mejor, mayor todavía. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, hacelo conmigo también, Señor? De aquí a poco tiempo Dios convertiría. Y hay un momento inicial de una nueva conversión que está llenando, que está llegando, para que todo sea transformado de adentro para afuera, porque a través de la conversión nuestra a Dios y hecha por Él, por supuesto, con nuestra voluntad obviamente también, con nuestro esfuerzo también, todo lo demás, todo lo que nosotros mismos somos, todo lo que es nuestro se va a ir convirtiendo de gloria en gloria y de poder en poder.
Y lo primero que se está hablando de que por la conversión, se está hablando de qué hay, del Líbano. Es decir, ya no más madera blanda, ya no más álamo, ya no más acacia. Decirle que tenés más cerca cedro del Líbano. Dios te hace hoy fuerte, nutrido, poderoso como el Líbano. Pero también dice que sería cambiado el campo, tu ámbito, tu entorno, donde vos vivís, donde vos sos, donde existís, y tu entorno sería cambiado en campo fructífero. Porque vivimos en esterilidad quizás. Porque tiramos semillas y nada cambio. Porque derramamos lágrimas y no hubo consuelo, como decía al principio. Pero a partir de la conversión, entonces el campo será fructífero. ¿Cuántos gritan amén? El campo será fértil y serás estimado por bosque. No en la chiquita, no en la unipersonal, no en lo poco, sino que Dios te va a poner en lo mucho. ¿A quién le está diciendo esto? A los desolados, a los angustiados, a los perseguidos, a los abandonados, a los destruidos casi ya del todo. Pero la gloria de Dios rescata del hoyo más profundo. Gritamos amén. Por esa conversión dice que se oirán las palabras del libro. Cuanto más convertidos estamos, más oímos la palabra, más entendemos. Porque si vas al antes de todo esto, en lo que no se mencionó, porque era mucho, de este capítulo 29, se habla justamente que las palabras estaban como selladas, las palabras de Dios. Pero cuando viene la conversión, aún los oídos que eran sordos empiezan a escuchar. Y qué lindo, ¿no? Cuando la palabra de Dios haya cavidad en nosotros y no nos resuena en el oído nada más. Yo ando muy más o menos de los oídos. Yo a algunos les he comentado, soy bastante de labores, me gusta dar martillazos, los lunes hago arreglos o desarreglos, como lo quiera llamar. Y hace años hice unos trabajos en la casa de mi suegra en Punta del Este, y desde aquel entonces, clavando un cielo raso, quedé más o menos sordo. Ahora estoy casi sordo del todo. Estuve clavando un placar de esos, abandonaron el galpón y que hay que restaurarlos porque se necesitan. Y bueno, martillo va, martillo viene, y esa resonancia, hermano, a veces vengo en lo que venga, ¿no? En lo que esté, y hay ciertas frecuencias de sonido que me resuenan más en ese oído, sobre todo el más dañado, y qué molestia, ¿no? La palabra de Dios a veces es eso nada más, es algo que hace ruido. Pero cuando el Señor nos convierte a Él, cuando nos convertimos a Él, no solo pasamos a ser Líbano, cedro, ya dejamos la esterilidad y pasamos a ser campo fructífero y fértil, estimados por bosque, sino que además los oídos de los sordos oirán las palabras del libro de Dios. Mirá que predicamos, ¿eh? Alguien me decía en estos días, alguien que hace años me conoce, cuando yo empecé en el ministerio, me dice: pastor, desde ese entonces yo te sigo escuchando. Y qué bueno que es Dios. ¿Cómo se ve en vos el esfuerzo constante, permanente, la dedicación, entregada a la predicación? Claro, es para lo cual Dios nos llamó, en verdad, todos, ¿no? Y uno se esfuerza en eso. No prediqué el martes porque, bueno, Dios escogió algo mejor, ¿no? Tuve un culto de oración lindo. Pero prediqué ayer, estoy predicando hoy, radio, cultos, en fin. Y eso, hermano, es porque Dios quiere que sea oída su palabra. Y a veces uno se pregunta, pero con todo lo que hacemos, ¿estará siendo oído? ¿Se estará escuchando? A veces hacemos la edición, el trabajo de todo esto que tiene que ver con el compartirlo con los que vinieron, si quieren escuchar doblemente y tener doble porción. Pero sobre todo pensando también en los que no vinieron y queriendo alcanzar a los que no han sido alcanzados todavía. Y uno dice, sí, estarán escuchando Dios, ¿verdad? Lo estarán aprovechando tu pueblo, sobre todo primeramente, o les da igual. No viene al culto solamente los domingos
Y está bien, solo eso alcanza, o si no lo peor, lo que ayer hablaba Dios en Playa Pascual, con el mensaje a Tiatira, sí, una ciudad ubicada en la frontera. Decite a vos mismo, no seas de la frontera. Tiatira, una ciudad que estaba holgada así por muchísimas redes, escuchá, de rutas, ¿no? Que se van para todas partes. Y decía Dios ayer eso. Cuando se va a la iglesia de Tiatira, se le incrimina el haber creído en la falsa doctrina de Jezabel. Léelo después en tu casa. Y uno dice, con toda la abundancia de buen pan, ¿no? Pan calentito, ¿no? Así recién salido del horneado de Dios. Yo digo, ¿se estará escuchando la verdad de Dios? ¿Lo que Dios está supliendo para su iglesia, para su pueblo? O capaz que no, y lo que es peor además, están ojeando para afuera. Están escuchando los que, como ella, Jezabel, decía ser profetisa. Y seducía, dice, aún a siervos de Dios, para fornicar y comer lo prohibido. Tremenda palabra la de ayer de Playa Pascual. Pero este es un tiempo donde estamos oyendo la palabra de Dios. Y nuestro corazón se está llenando de gozo y de alegría, porque la palabra de Dios es buena. Nos está hablando de un antes y un después. ¿Cuántos lo creen? Dice que aún los ojos que eran ciegos antes, no veían más que oscuridad entonces, verán ahora, dice, en medio de la oscuridad. ¿Gritamos amén? ¿Qué has visto hasta ahora? Bueno, vas a empezar a ver luz. Vas a empezar a ver a través de las mismas tinieblas lo que Dios está haciendo y Dios puede hacer. Está bueno saber de antemano y poder mirar a través de las mismas tinieblas que todavía capaz que están generando ciertas situaciones, pero transitorias. Pero tener esa mirada de Dios que te hace mirar a través de las tinieblas lo que viene y lo que vendrá. ¿Cuántos gritan amén? Los ojos verán en medio de la oscuridad. Los humildes, dice, crecerán en alegría en Jehová. Dios mira de lejos al altivo. Y Dios dice en este caso que le da alegría a los humildes. Una alegría en Jehová. Qué linda es esa alegría, ¿no? Qué pasajera que es la otra alegría. La alegría circunstancial, la alegría por esto, por aquello, por lo otro. Yo en estos días, viendo una bendición enorme que alguien de nosotros ha recibido de mano de Dios en cuestiones materiales, me ha alegrado obviamente y le he hecho sentir y saber mi alegría de que Dios lo esté bendiciendo, porque Dios es un Dios de bendición también material, pero no, me parece que no llegué a decírselo todavía, decirle, pero mirá que el ojo se acostumbra a todo, ¿no? Puedes tener la terrible bendición que ahora la mirás con asombro y después te vas a acostumbrar y le vas a perder la estima y el valor y la alegría se va a pasar. No así la alegría de Dios. Que además la alegría de Dios es fuerte y atraviesa las barreras y las paredes espirituales. ¿Gritamos amén? Aún dice, los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Los que estaban arruinados como tierra desierta. Los que estaban hablando desde el polvo. Imagínate el estado, ¿no? La pobreza también. Pero en esta conversión de Dios, en que Dios nos convierte y convierte todo lo nuestro, dice que los pobres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, ya no voy a ser pobre? Aunque seas rico, mirá, siempre Dios tiene más riquezas. Siempre tu estado inicial, el estado de ahora, va a ser pobreza comparado con lo que Dios va a traer. De hecho, ahora caminamos en calles de cemento, bastante sucias, intendenta. Pero pronto vamos a caminar en calles de oro. Hoy miramos un agua bastante borrosa. Sí, nuestro río La Plata, nuestro estuario, es bastante agua revuelta, ¿no? Y pronto vamos a estar delante de un mar de cristal. ¿Gritamos amén? Así que Dios te va a elevar, te va a llevar. Vos que las has pasado hay muchas, pero no lo mires como algo para siempre. Porque este es el momento anunciado, el momento profético, el momento no solo de Isaías 29. El momento de hoy, porque Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y siempre.
Digamos amén. ¿Y por qué todo esto? Ya dijimos el primer por qué. Porque se convertirá, decía el versículo 1. ¿Pero por qué también? Porque el violento será acabado. El diablo es un violento. El diablo hace violencias. Aún el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cuántos son reino de los cielos? El reino de los cielos sufre violencias. ¿Por qué sufro tanto, pastor? Porque sos reino de los cielos. Pero el violento será acabado. El violento será, el escarnecedor, dice, será consumido. El que se burlaba, el que se mofaba, el que te decía, mirate, ¿y dónde está tu Dios? Mirá tu Dios cómo te tiene. El burlador, el escarnecedor, será consumido, será callada su voz. El violento se va a terminar. El escarnecedor va a ser consumido. El fuego de Dios. La liberación de Dios para con sus hijos. Y los que te hacían pecar y hacen pecar, dice el versículo 21, en palabra. ¿Viste los que te colman la medida y vos aguantás y vos te callás y no reaccionás? Pero llega un momento de explosión y de desborde y te hace pecar en palabra. Porque hizo y volvió a hacer, insistió, tanta dureza, tanta injusticia. Y sabés, hay que cuidarse, ¿no? Alguien decía en estos días, yo lo escuchaba eso. Tenés que cuidarte porque estás aguantando tanto que cuando quieras acordarte vas a explotar. Y eso se va a terminar. Los que hacen que peques en palabra. Claro que cuando uno se desborda, si te desbordás, inmediatamente, ¿no? Señor, perdóname. Porque puedes tener toda la razón, pero dice sin ira, sin gritería, sin contienda, sin explosiones. Eso se va a terminar. Los que arman lazo, los que pervierten la causa del justo. ¿Por qué? Versículo 22, porque redimió Dios. Hemos sido comprados, hemos sido redimidos. Y dice, entonces no se va a avergonzar Jacob nunca más. Nunca más en humillación, nunca más en vergüenza, nunca más en lo que no pensabas que iba a suceder y que estuviera sucediendo. Nunca más serás avergonzado porque mío eres tú, yo te redimí, te dice el Señor. Pero vas a ver también, escuchen los padres, vas a ver a tus hijos que dice, obra de mis manos. ¡Wow! ¡Qué tranquilidad, querido papá, querida mamá! Nuestros hijos, obra de mis manos, dice Dios. ¿Cuántos creyentes hay acá que se pongan felices? Obra de las manos de Dios, no del mundo, ¿eh? El mundo obra, sí. Tiene sus manos, sus tenazas y sus morsas, sí. Pero las manos de Dios son las únicas poderosas. Y nadie puede estorbar a Dios. Lo que vas a ver en tus hijos va a ser la obra de mis manos. Ellos van a santificar mi nombre, te dice el Señor. Ellos van a temer al Dios de Israel. Y los extraviados, el mundo todo, van a aprender de Dios. Van a adquirir inteligencia. Van a conocer a Dios. Sí, y los murmuradores van a aprender doctrina, van a aprender lo que no se hace, murmurar. Van a aprender que mejor callar que soltar la lengua, ¿no? Y que llevar y traer cosas y dividir. Que el Señor reprenda el espíritu de murmuración y división en el nombre de Jesús. Amén. Y esto, hermano, maravilloso, ¿no? Es un sol naciente esto. En el mismísimo capítulo de vida de ellos. Capítulo 29. Un antes. Bueno, ya está todo liquidado, no hay nada que esperar. No. Ahora viene algo nuevo. ¿Cuánto dicen? También para mí. También para mí. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Padre, gloria te damos. Gracias te damos, querido. Es tan feliz para nosotros estar en este tu entorno
que nos rodea, en esta tu gloria que se nos inyecta, en esta fe que nos anuncia verdades eternas. Porque no son dichos de la boca, no son cuestiones humanas, son dichos verdaderos, dichos veraces, que no pasan, que no mienten, que ya fueron hechos y cumplidos con otros, que como nosotros fueron también, Señor, tratados, mejorados, convertidos y puestos en alto. Amado, en el nombre de Jesús, que la fe llene los corazones ahora. Que se acalle la voz de la angustia y la tristeza. Y que se levante la voz de gozo y de júbilo. Porque aún los pobres nos gozaremos, Señor. Porque nuestras pobrezas, Señor, vas a rescatarnos.